Nos acompaña Rita Maestre. ¿Era esperable esto? ¿Qué opina de todo lo que está pasando y que estamos contando en tiempo real? Bueno, no, yo creo que una situación inédita como la que estamos viendo no es esperable para nadie, no es deseable para nadie. Estamos hablando de que un partido político ha decidido, solo en base a su estrategia política y electoral, paralizar, obstaculizar, poner en riesgo y en duda las instituciones más importantes del Estado. Estamos hablando de un bloqueo que es única y exclusivamente político, única y exclusivamente electoral, que no obedece a razones técnicas ni jurídicas, ni es una discusión académica. Estamos hablando de la peor de las políticas, que es la de utilizar las instituciones de todos, lo que representa a toda la ciudadanía, para los intereses particulares de un partido político. Va a ser la primera vez en España y en Europa, según hemos comprobado, que los representantes de los ciudadanos, los representantes de la seguridad nacional, no puedan votar una ley. Hasta ahora lo habitual era votar la ley y luego recurrir, si había avisos de inconstitucionalidad, al Tribunal Constitucional. Por primera vez se sienta un precedente donde un órgano, más allá que incluso esté parcialmente caducado, impida, en este caso a los senadores, votar una ley. ¿Qué precedente para Más País, para Más Madrid, se abre a partir de ahora con este escenario? Un precedente peligrosísimo. Por supuesto que el Tribunal Constitucional y el Poder Judicial tiene capacidad para dirimir si es constitucional o no, legal o no, lo que se va aprobando en el Congreso de los Diputados, que es la sede de la soberanía nacional, pero que tiene contrapesos en un sistema, en un Estado de Derecho como el nuestro. Pero lo que regula y lo que establece nuestro sistema de derecho es que esa inconstitucionalidad se dirime a posteriori, nunca antes de que los diputados y senadores elegidos legítima y democráticamente por el pueblo español tomen sus decisiones. Si alguien, y ha sucedido muchas veces en la historia de España, no está de acuerdo con lo que emana de las Cortes, entonces tiene que acudir al Tribunal Constitucional. Pero el Tribunal no puede adelantarse a esa decisión, no puede adelantarse ni obstaculizar el voto ni la decisión de las personas que han sido elegidas por el pueblo español para poner en marcha leyes en España. Repito, es inédito, es gravísimo, es un atropello democrático y es algo que debemos paralizar de forma inmediata. El Partido Popular tiene que rectificar en esta deriva antidemocrática que consiste en no asumir que pierde el poder democráticamente y que, por lo tanto, cuando uno pierde el poder, lo que tiene que hacer es acatar la decisión de los ciudadanos y no obstaculizarla de forma antidemocrática. ¿Qué van a hacer ustedes desde Más País? Bueno, estamos, creo que como todos, evaluando sobre la marcha ante estos acontecimientos que, repito, no solo no son deseables, sino que son totalmente inéditos. Desde luego, favorecer y seguir reforzando la mayoría democrática de este Gobierno, que por mucho que en ese mensaje apocalíptico continuo por parte del Partido Popular y de las derechas intente construir, es un Gobierno democrático, es un Gobierno legítimo, es un Gobierno que ha sido elegido para gobernar en nuestro país y que, por lo tanto, tiene el derecho a hacerlo, por mucho, repito, que esos mensajes apocalípticos intenten apartarlo de su camino. Pero ¿qué escenarios se pueden abrir? Me refiero, ahora la ley ya no se va a poder el próximo jueves ratificar en el Senado. Se podría estudiar la posibilidad de seguir, pues si no, el atajo que se ha seguido hasta ahora, tras una situación de bloqueo de 4 años, 4 años bloqueado ya el Consejo General del Poder Judicial, iniciar otra vía legal en el Parlamento, empezar de cero. Es que, ojo, se decía antes en la mesa, un Consejo General del Poder Judicial que se ha declarado en rebeldía y parece que ya esto lo hemos asumido como si fuera una cosa casi normal o parte del paisaje democrático de nuestro país. ¿Cómo que un órgano que, según la Constitución, artículo 122.3, dice que tiene que renovarse cada 5 años, lleva 4 años paralizado? ¿Cómo podemos asumir que un poder del Estado se aparte del camino constitucional? Es como si cambia un pleno del Ayuntamiento o de una asamblea, en la Asamblea de Madrid, después de unas elecciones, y la mitad de los diputados dicen que, como no les gusta lo que ha salido el resultado, que han elegido los ciudadanos, que se quedan allí un tiempo más hasta que pase otra cosa. ¿Cómo se puede asumir como normal que un órgano del Estado está en rebeldía? No se puede. Y no se puede, además, asumir que el principal partido de la oposición es el principal impulsor de esta estrategia de bloqueo. Porque también se ha dicho en esta mesa, a lo largo de los últimos años ha habido muchas excusas y muchos argumentos distintos para mantener este bloqueo. Y no solo eso, ha habido 2 ocasiones en las que el mismo partido que hoy dice que es imposible renovar el Consejo General del Poder
Poder Judicial ha estado a punto de hacerlo. Primero con Pablo Casado y hace nada con el señor Feijóo, que estuvo a punto de poner en marcha esa renovación hasta que las presiones de la señora Ayuso y de algunos medios conservadores le impidieron hacerlo. Es decir, que hay una estrategia política detrás que tiene que acabar de forma inmediata porque está poniendo en duda, en riesgo y en discusión la separación de poderes en nuestro país y yo creo que también la legitimidad de las instituciones. Sobre las recusaciones de algunos de los miembros del tribunal, del presidente González Trevijano, de Narváez, de Antonio Narváez, con 6 meses ya caducados, medio año, y que son recusados por entender, la parte recusadora, que están directamente implicados por la decisión que van a tomar, porque de esa decisión depende que ellos sigan o no en el puesto que actualmente ocupan. Sobre las recusaciones, ¿ustedes tienen alguna valoración al respecto? Bueno, que parece que la expresión muy española de ser juez y parte se inventó concretamente para este caso, porque de lo que estamos hablando es de dos personas que han decidido que no quieren apartarse como debería ser, que es evidente que debería ser, de una decisión que les compete de forma directa. No solo tendría que haberse aprobado esa recusación, sino que, en mi opinión, esos dos magistrados tendrían que haberse apartado voluntariamente de forma previa. Sería, desde luego, la forma más cabal de mantener no solo el espíritu, no solo la forma, sino también el fondo de la imparcialidad de las decisiones del Tribunal Constitucional. ¿Y algún partido como Unidas Podemos pide ya que sea la justicia europea que nos saque de esta situación? Bueno, puede que la justicia europea tenga que terminar por actuar, pero yo no confiaría mucho en sus plazos. Desde luego me parece que la decisión y la solución tiene que ser una decisión y una solución política y española. Y que, de nuevo, hay un responsable político que puede asumir un cambio de rumbo, que tiene que hacerlo de forma inmediata, que es el señor Feijóo y es el Partido Popular, que tiene que virar su estrategia y cambiar de esta continua obstaculización de las instituciones democráticas hacia la asunción normal del funcionamiento de nuestro país. Que si esto ahora le ha salido bien porque paraliza una ley que va a permitir renovar el Tribunal Constitucional, no da mucho la impresión de que van a cambiar de estrategia si esto les ha ido bien en el Tribunal Constitucional, ni en el Consejo General del Poder Judicial. O sea, que habrá que buscar, o tendrán ustedes que buscar, que son socios del Gobierno, alguna alternativa. Por eso les preguntaba si hay algo ahí que se puede hacer, porque confiar a que el PP cambie de estrategia cuando le ha ido bien esta, digamos, pragmáticamente no parece que vaya a suceder. Sí, yo creo que efectivamente hay que buscar soluciones, hay que buscarlas en la mayoría de la coalición de gobierno y también en la mayoría parlamentaria. Pero también diría que mucho ojo con esto de que al Partido Popular le haya ido bien con esta situación de bloqueo, porque también creo que en las tertulias, en el Congreso, en los informativos, hablamos con mucha soltura de estas cuestiones que quedan muy lejanas para una parte importante de la mayoría de los españoles, que en lo que está pensando en este momento es en la cesta de la compra, en la subida de las hipotecas, en la subida de los tipos de interés, en cómo va a afrontar un invierno que no es tan malo como se preveía, pero que desde luego es un invierno difícil y que lo que percibe de este ruido generalizado por parte de los partidos, desde luego creo que no es positivo tampoco, desde luego, para los votantes del Partido Popular. Artículo 1 de la Constitución, punto 2. La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan todos los poderes del Estado. Entre ellos entiendo que también los poderes judiciales, de ahí su equilibrio. La soberanía reside en las Cortes, en el Congreso y en el Senado. ¿Es, en su opinión, esto una injerencia de ese Tribunal Constitucional sobre uno de los poderes de Estados donde reside la soberanía nacional? Lo decía, ¿O es parte del equilibrio? Lo decía al principio, y ojo con las caricaturas que se hacen en estos momentos, ¿no? Claro que la soberanía nacional y la decisión legítima del pueblo español tiene límites, por eso vivimos en un Estado de Derecho, tiene límites que están establecidos en nuestra propia Constitución. Lo que dice la Constitución de forma muy clara es que esos límites se establecen a posteriori de las decisiones que emanan del Congreso y, por lo tanto, claro que es una injerencia previa, no prevista de ninguna manera en nuestro sistema constitucional, que se aborden o se paralicen las decisiones antes de que sean tomadas por parte del Congreso de los Diputados o del Senado. Es una injerencia grave, es una injerencia política, es una injerencia inédita y, por lo tanto, es una injerencia que debemos denunciar y que el Gobierno y la mayoría parlamentaria tiene que rectificar cuanto antes. El Gobierno puede nombrar sus dos candidatos para el Tribunal Constitucional después de lo que ha pasado. Bueno, desde luego se encuentra en más dificultades, pero también creo que el Gobierno no puede quedarse paralizado, no debe quedarse paralizado ante este atropello a la soberanía nacional y que tiene que buscar los cauces legales, democráticos y legítimos para seguir avanzando con las reformas que emanan de la mayoría parlamentaria. Bueno, pues así están las cosas. Le iba a preguntar también por el Ayuntamiento de Madrid. Me queda un minuto y medio para irme en conexión por lo que está pasando con la 1.
también no solo en el 24 horas, pero no sé, usted es hoy ya candidato oficial a la alcaldía de Madrid. ¿Tiene un minuto? Sí, soy la única, creo, candidata oficial en este momento a la alcaldía de la ciudad de Madrid. Tampoco lo está confirmado aún el alcalde, que está más pendiente de lo que sucede en otros lugares que de lo que sucede en la ciudad de Madrid. Vamos hacia una campaña electoral en la que es evidente que el Partido Popular va a intentar hablar de todo menos de la ciudad de Madrid, y a pesar de que la noche de hoy nos ha llevado mucho a la política nacional, desde luego mi voluntad es la de hablar de Madrid, la de hablar de los problemas de Madrid, de las propuestas que tenemos para la ciudad de Madrid. Enseguida es un programa, podríamos decir, especial por lo que está pasando, porque nunca había pasado en nuestra democracia algo como lo que estamos hoy contando en directo. Enseguida seguimos con la entrevista, pero antes vamos con toda la información de lo que ha sucedido esta noche en el Tribunal Constitucional, ya por la 1 de Televisión Española. En unos segundos vamos con esa información, me están comentando, para tener información de lo que pasa en el Constitucional, de lo que está pasando también en el Congreso y en el Senado, porque insistimos, desde que el pasado jueves se iniciaba este trámite, entramos en un escenario distinto a lo que habíamos visto hasta ahora, y por primera vez, si son los datos que tenemos son correctos, en nuestra democracia y en el conocimiento de lo que pasa en la sociedad democrática europea, habíamos asistido a una situación como esta, en la que un tribunal constitucional, en este caso con 4 de sus miembros caducados, van a impedir a los representantes de los ciudadanos votar una ley para reformar precisamente el órgano de gobierno de los jueces. Y vamos al Tribunal Constitucional. Saludamos ahora a los espectadores de la 1 de Televisión Española en esta programación que hacemos de la noche en 24 horas por los 2 canales, debido a la importancia y trascendencia de los momentos que estamos viviendo, porque por primera vez el Tribunal Constitucional va a impedir que se vote en las Cortes, en este caso en el Senado. Vamos, por lo tanto, al Alto Tribunal, al Tribunal Constitucional. Allí está nuestra compañera Cristina Blach. Refrescamos los datos que nos ofrecías en la última conexión. La mayoría conservadora del Tribunal Constitucional, por 6 votos a 5, han hecho valer esa mayoría y han decidido que van a aceptar esas medidas cautelarísimas que pedía el grupo del Partido Popular en el Congreso. Consideran que deben suspender la votación de las 2 enmiendas sobre la renovación del TC que se va a producir el jueves en el Senado. Dicen que se puede lesionar el derecho a la participación de los diputados recurrentes, de los diputados del Grupo Popular. A lo largo del día han sido muchas horas de debate y en todas las ocasiones la mayoría conservadora la ha hecho valer, y por 6 votos a 5 han decidido aceptar a trámite este recurso del PP. Han aceptado que se personen el PSOE y Unidas Podemos, y han rechazado evaluar las recusaciones que estaban pidiendo estos 2 grupos parlamentarios. Dicen que este no es el momento procesal oportuno para valorar si tanto el magistrado Antonio Narváez como el presidente del Tribunal Constitucional, Pedro González Trevijano, tienen un interés particular y se tienen que abstener en este procedimiento. Gracias, Cristina, por esta última hora. Se están sucediendo las reacciones y se van a producir y suceder a lo largo de toda la noche. Uno de los puntos neurálgicos de interés está, lógicamente, en el Congreso de los Diputados, que el pasado jueves aprobaba esta ley, que ahora se paraliza antes incluso de que pueda ser ratificada por el Senado. Vamos a la Cámara Baja. Mauro Belenguer, ¿ya hay alguna reacción a lo que acabamos de conocer? Sí, tenemos una primera reacción de Íñigo Errejón, que califica la resolución del Tribunal Constitucional como un atropello democrático y dice que los jueces han amordazado a las Cortes elegidas por el pueblo. Nosotros estamos aquí a las puertas del Congreso a la espera de que se comunique esa decisión, porque ahora se va a comunicar de manera telemática y también presencialmente, tanto en el Congreso como en el Senado, y aquí hasta hora de la noche se va a acercar el secretario del Pleno del Constitucional para comunicarla a la persona que esté de guardia aquí en la Cámara Alta. Gracias, Mauro. Eran estas las reacciones en el Congreso de los Diputados, pero otro punto de interés es, lógicamente, la Cámara Alta, el Senado, porque por primera vez, como decíamos, se va a impedir a los senadores poder votar, y eso no había pasado en 43 años de existencia constitucional en nuestro país. Y allí vamos, a la Cámara Alta. José Ignacio Menchero, ¿hay alguna reacción ya de los senadores?
¿Qué tal? Buenas noches. De momento todavía no es día típico aquí en el Senado. Este acceso de la puerta de la Plaza de la Marina Española en condiciones normales debería estar cerrado, pero se había dado un pequeño margen para, si había novedades en el Tribunal Constitucional, poder recibir la comunicación oficial. Una vez que se ha sabido esa decisión del Constitucional, estamos pendientes de que en cualquier momento llegue aquí la comunicación físicamente al registro del Senado para poder recibir, de dar constancia de esa decisión. También esperamos que en los próximos minutos pueda haber una comunicación oficial desde la presidencia de la Cámara para hacer una primera valoración de esa decisión que comentabais, que va a suponer alterar el debate aquí en la Cámara, empezando por la Comisión de Justicia de mañana, que a partir de las 9 estaba previsto que comenzara a debatir para llevar posteriormente al Pleno del jueves ese proyecto impulsado por la coalición de gobierno. Gracias, José Ignacio. Pues hasta aquí esta primera información breve, de alcance y urgente sobre esta decisión del Tribunal Constitucional. Seguimos ahora en el canal 24 Horas con una programación especial y volveremos a la 1 tan pronto haya novedades. Seguimos en esta edición monográfica por la importancia de lo que estamos tratando. Buenas noches de nuevo, nos acompaña Rita Maestre de Más País. ¿Tenéis alguna novedad al respecto? Sí, decíamos que estábamos reaccionando todos en directo. Acabamos de registrar una proposición de ley para modificar la ley orgánica del Tribunal Constitucional para desacoplar, en caso de bloqueo, los nombramientos que corresponden al Gobierno para que no puedan ejercer ese veto cruzado que se ha estado ejerciendo hasta ahora y para que la evaluación de la idoneidad o no de los candidatos al Tribunal Constitucional no la realicen los propios candidatos del Tribunal Constitucional. Es decir, que el Gobierno, que ya ha anunciado sus 2 candidatos, los pueda nombrar más allá que los 2 del Consejo General del Poder Judicial no puedan llevarse a cabo. Hemos registrado exactamente la misma reforma que ha paralizado el Tribunal Constitucional por una cuestión de forma. La hemos registrado como una proposición de ley para que al menos se vaya avanzando en esa tramitación parlamentaria según las formas adecuadas. Empezamos con un turno de preguntas. El turno de preguntas. Entonces, bueno, intuyo que al presentar una proposición de ley, que efectivamente es una vía para debatir, es verdad que no pasa por los órganos consultivos las proposiciones de ley, pero Más Madrid no puede presentar más País más que una proposición de ley porque no es gobierno. Es una vía para intentar modificar 2 leyes orgánicas tan importantes como esta. No a través, creo yo, de 2 enmiendas a una ley que tiene que ver con otro asunto. ¿Eso quiere decir que la vía de que propone Más País significa que no son partidarios, su formación no es partidaria de convocar el Pleno del Senado? Lo digo porque en Podemos incluso se animaba a que, a pesar de la decisión del TC, se desobedeciera al Tribunal de Garantías y se celebrara la sesión en el Senado. Bueno, yo creo... el Senado, perdón, una puntualización, solo el Senado va a votar la ley, va a votar la proposición de ley, o sea, es que va a votar nuestras 2 enmiendas, pero va a votar, el Senado va a votar el jueves. Yo creo que una estación... Pero no esto, una estación como votarán todo, pero no una parte. Yo creo que en una situación como la que estamos es importante que prime, digamos, la sensatez y la prudencia, y en ese sentido creo que complicar aún más la tramitación, la discusión y de alguna manera la valoración que se está haciendo de las instituciones españolas, pues creo que no es conveniente, ¿no? Nosotros hemos registrado esta proposición de ley ante un bloqueo que consideramos que es injusto, pero que creemos que debemos solucionar y por lo tanto ponemos, digamos, nuestro granito de arena en la medida de nuestras posibilidades. Creo que el Gobierno, en todo caso, tiene que tomar una posición activa y positiva y tiene que poner encima de la mesa también cuáles son sus propuestas para solucionar esta cuestión cuanto antes. Chema. Claro, pero si es que yo creo que el Gobierno en este caso lo que ha sido adaptando a la necesidad como consecuencia del bloqueo las iniciativas que han sido quirúrgicas, han sido menores continuamente, tenían su trascendencia. Oiga, llevan ustedes 4 años caducados y siguen haciendo nombramientos como si tuvieran aquí la vida eterna. Pues mire, ustedes ya no van a poder hacer nombramientos. En relación con los del Tribunal Constitucional, bueno, si no quieren ustedes elegir a los suyos, ustedes sabrán, pero es que al mismo tiempo no voy a permitir que ustedes me impidan a mi Gobierno a que pueda nombrar a aquellos a los que tengo derecho. Me parece democrático, Rita, que dice, bueno, vamos a dejar de perder las formas todos, ¿no? Sobre la base de que yo creo que alguien ha perdido aquí. Las formas que es el Partido Popular e instrumentalmente el Poder Judicial. ¿Usted cree que esto se supera fácilmente? Bueno, yo creo que deja una herida.
creo que deja una herida importante también en la valoración y en la percepción de la ciudadanía sobre la separación de poderes en nuestro Estado de Derecho y sobre las posiciones del Poder Judicial, que, repito, siendo quien tiene que velar por el cumplimiento de las leyes y del orden constitucional en nuestro país, se declara contrario y en rebeldía a esas mismas leyes que supuestamente nos sujetan a todos, pero que parece ser que para algunos no existen. Es como si cualquier servidor público, agente público o un representante político decidiera saltarse las normas y durante años no pasara nada. Claro que es grave, claro que deja una herida en la valoración, yo creo, ciudadana de las instituciones españolas, una herida que debemos intentar suturar cuanto antes. Y para eso cada uno tiene que hacer su parte. El Gobierno, también nosotros apoyando al Gobierno, pero sobre todo, estoy muy de acuerdo contigo, Chema, el partido que lleva fomentando este bloqueo institucional desde hace ya demasiados años. Otro de las aristas de esta cuestión afecta al Consejo General del Poder Judicial, porque se iba a acelerar también esos nombramientos por parte del Consejo General del Poder Judicial de los 2 magistrados del TC que le corresponden. Mañana había un pleno convocado de urgencia a iniciativa de los magistrados conservadores para desbloquearlo. ¿Anticipa usted o su formación que puede pasar algo con ese pleno, que se acabe suspendiendo, que no se llegue a acelerar ese nombramiento porque ya no tengan incentivos los magistrados conservadores para hacerlos tan rápidamente? Pero se imaginan de lo que estamos hablando. De lo que estamos hablando es de que un órgano decide tomar un atajo y actuar muy rápidamente para intentar adelantarse a un cambio que se va a producir, y cuando ese cambio parece que se paraliza, entonces también se paralizan las decisiones. Es que estamos hablando de decisiones muy graves, estamos hablando de órganos fundamentales de nuestro Estado de Derecho y estamos hablando con una cierta normalidad en este espacio periodístico de que los magistrados decidan o no en función de sus intereses cortoplacistas y al filo de la noticia y de la actualidad, decisiones que afectan gravemente al funcionamiento institucional de nuestro país. Yo, de verdad, quiero poner el foco en lo realmente importante, que es que estamos en una crisis institucional, una crisis en la que cada uno tiene que hacer su parte para solucionar, y que esa solución tiene una parte política, pero también tiene una parte en la que el Poder Judicial tiene que dejar de actuar, o una parte del Poder Judicial tiene que dejar de actuar como una correa de transmisión de un partido político, digamos, a cara descubierta y frente a todos los ciudadanos, porque hace un daño a la garantía de la separación de poderes y hace un daño no solo a la percepción de imparcialidad, sino a la realidad de la imparcialidad del Estado de Derecho español. Última pregunta, May. Rápida. ¿Cree que para superar esta crisis institucional que ya se ha asentado tendría que intervenir el jefe del Estado, como piden algunos? Bueno, creo que ya sería la guinda, ¿no? O el colmo, no. Creo que las decisiones en torno a nuestro orden constitucional las tomamos los ciudadanos votando en elecciones, que el jefe del Estado tiene un papel representativo en nuestro Estado de Derecho y que desde luego no sería deseable ni positivo de ninguna manera una injerencia por parte del jefe del Estado. Creo que quien tiene que asumir su responsabilidad son los representantes elegidos democráticamente para ello, y reitero en ese sentido que el Partido Popular tiene que cambiar de forma inmediata su rumbo, salirse de una rebeldía que le coloca más en la línea de las extremas derechas de otros países europeos y volver a la senda de la sensatez, que es la del cumplimiento de la norma y la del acatamiento de las decisiones que emanan del Congreso de los Diputados. Rita Maestre, concejal y portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de la Capital de España, aunque hoy hemos hablado más casi en calidad como miembro de Más País. Encantada de estar aquí una noche como esta. Muchísimas gracias por atender nuestra invitación y bueno, pues ya estaremos en contacto. Muy buenas noches. Placer.